Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una chica joven, venida desde Guayaquil, Ecuador. ¿Puedes presentarte un poquito? Ya, hola Cristina, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Mayra Rodríguez, tengo 27 años y soy de Guayaquil, Ecuador. ¿Puedes contarnos un poquito sobre tu familia? Si has sido católica, en qué tipo de familia te has criado. Bueno, mi papá es ateo y mi mamá es católica, sí, porque ha recibido todos los sacramentos, pero no necesariamente tenía una fe muy sólida, ¿no? Ella, su conversión, por así decirlo, llegó mucho tiempo después, ¿no? Cuando yo ya era muy grande. Pero mi papá sí influenció mucho a mi mamá, ¿no? Sus posturas que eran radicalmente ateas, y como la fe de mi mamá era muy tibia, pues hizo que la fe no fuera algo ni fundamental ni principal en mi casa, ¿no? Mi mamá al inicio tuvo su primer matrimonio, que tuvo mis 4 hermanos mayores, que me ganan con 10 años el que me sigue y 15 años la mayor, o sea, son mucho, mucho mayores que yo. Y después de un tiempo de haberse separado de este primer matrimonio, conoció a mi papá, ¿no? Y cuando yo nací, habré tenido 2 años creo, ya se separaron ellos también. Y ahí mi mamá pasó mucho tiempo hasta el final de su vida sola. Después pasa algo muy importante en mi niñez, que es que mi mamá se enferma, le da cáncer, le detectan cáncer de ovarios cuando yo tenía alrededor de 9 años. Y cuando se lo detectan le dan 6 meses de vida. Estaba muy enferma, entonces eso a mí me afectó. Cuando yo era niña, saber que mi mamá se iba y verme sola, porque con mis hermanos la diferencia de edad, más allá de que aunque ellos hayan sido de otro padre, siempre fuimos muy unidos, nunca se notó la diferencia, pero sí por la distancia, por la brecha de edad que había, hacía que no compartamos casi nada, ¿no? Sus actividades eran muy distintas a las mías, sus intereses completamente distintos, entonces hacía que pues no me viera muy cercana a ellos. Y pues esta experiencia de me voy a quedar sola era lo que más me dolía, me hacía tener mucho miedo cuando era chica, ¿no? Y veía a mi mamá poco a poco desmejorándose en su enfermedad. Sí. Eso un poco fue mi niñez. ¿Cómo es tu etapa de la adolescencia? ¿Sigues unida a tu familia? ¿Tienes fe? ¿Tienes alguna referencia de Dios en ese momento de tu vida? Bueno, aunque había una unión, que creo que fruto de la enfermedad de mi mamá, todos nos unimos. De hecho, comenzamos a hacer estos rosarios, novenas por su salud. La fe para mí fue completamente ausente, porque aunque tuve algunos ejemplos cuando estaba en la escuela, yo estuve en una escuela de religiosas, de monjitas, y ellas me ayudaban, ¿no? Porque sabían cómo era la situación en mi casa, la ausencia de mi papá y la enfermedad de mi mamá, trataban de ayudarme y estar conmigo, y fueron referentes cuando era chica. Cuando mi mamá se enferma y pasa todo esto y comenzamos a hacer las novenas y los rosarios, y yo veía que de alguna manera mi mamá no se curaba y nadie me lo explicaba por qué, yo decía, pero si Dios puede todo, ¿por qué no se está curando mi mamá? Y eso hizo que yo quebrara mucho la fe. O sea, eso es mentira. Si Dios no sé si existe, pero si existe no le importamos, porque, o por lo menos no le importo yo, ¿no? Porque no solamente no está mi papá, sino ahora se va a llevar a mi mamá. A Dios no le importa que yo me quede sola. Eso más o menos fue mi niñez. Cuando ya entró al colegio, si yo venía siendo una niña un poco frágil, ¿no? Porque eso me hacía tener todo el tiempo miedo y desconfianza. Aparte, si uno desconfía de Dios, no confía en nadie. Si ya desde el más bueno de todos, que es Dios, y ya no confías en Él, pues yo no confiaba en nadie. Cuando entró al colegio, dije, esto va a ser un nuevo mundo para mí, ¿no? Aquí no va a haber Mayra insegura, Mayra débil. Entonces comencé a tener una postura en el colegio como de una chica que pasaba de todo. Que no me importaba a nadie, que no sufría, que yo era todo bromas, todo está bien. Y también al mismo tiempo con las demás personas cerrada. Nunca les contaba, por ejemplo, si algo iba mal en mí o si me dolía algo, si estaba triste por algo. Yo siempre estaba bien. Y también una actitud de mala, ¿no? No sé si se puede decir, pero era una chica bully, ¿no? Con las personas, con las chicas menores sobre todo, y también con las que yo veía débiles, por así decirlo, de mi propio curso, de mi propia edad, las trataba muy mal
y tenía todo mi grupo, ¿no? de chicas que somos éramos como malas, ¿no? Que caminábamos por el colegio y la gente se abría ante nosotros porque no se quería meter en problemas. Un poco esa era mi postura, ¿no? Y como sentía tanta inseguridad dentro de casa, porque las personas más importantes, o sea, mi mamá, ¿no? Podía morir y esa inseguridad me mataba, buscaba esa seguridad en mi colegio, ¿no? ¿Cómo? Con el poder, ¿no? Me encantaba ver que personas me hicieran caso o me tuvieran miedo. Eso me da como, no sé, como me sentía segura en eso y me hacía cada vez mucho más mala. Y tomar opciones también como para poder seguir siendo, por así decirlo, la líder o seguir perteneciendo a este tipo de grupos. Entonces, si a mí no me gustaba, por ejemplo, un tipo de música, pero a mi grupo le gustaba, yo decía que también me gustaba. ¿Me entiendes? Porque yo quería seguir sintiendo esa seguridad, ¿no? que me hacía falta. Además de esta seguridad, ¿qué otras cosas te daban confianza? ¿Qué otras cosas te hacían sentir fuerte, entre comillas? También la aprobación de este grupo y después la aprobación de muchas otras personas me importaba muchísimo, ¿no? Porque la carencia afectiva que sí vivía en mi casa por fruto de la ausencia de todas estas personas, ¿no? Incluso de mis hermanos, porque ya ellos entraban en universidad y comenzaron a trabajar y la vida de universitarios ya no lo veía nunca. Entonces, toda esta inseguridad que sentía era para mí ganarme toda la afectividad que pudiera en el colegio, ¿no? Con mis amigas, haciendo cosas que no quería hacer, ¿no? Incluso haciéndole daño a muchas personas para sentirme mejor, para que la gente me reconociera, ¿no? Entonces así llegué a hacer cosas que no están muy, no sé, que no están bien, y mi adolescencia se direccionó más o menos así, por la ruta del odio y por la ruta del placer, ¿no? Porque ya comienzan normal, ¿no? Comienzan las fiestas, los chicos. Mi colegio era también de religiosas, solo monjitas, y éramos solo mujeres. Entonces comienzan a ver las fiestas, comencé a tener amistades con chicos y tal, y descubría que, no sé, toda la atención que podía tener de mis amigas estaba bien, pero que nada era tan, como, no sé, te satisfacía tanto como la atención de un chico. Entonces comencé a vestirme de la manera que fuera, escuchar las canciones que sean, los tipos de bailes, los tipos de conversaciones, todo para ganar la atención de ellos. Entonces para mí era muy sencillo, llegó un momento de mi vida que era muy sencillo captar la atención de un chico. Ya sabía lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir, cómo tenía que actuar para que ese chico se interesara en mí. Entonces, en esos chicos que se morían por mí, que yo tenía muchísimos, era mi seguridad. Aparte del colegio, siendo la mala, siendo la que todo el tiempo la gente tiene miedo, y también perteneciendo al grupo de las populares, de las buenas, de las que todo el mundo admira, en esos dos mundos yo un poco trataba de llenar mis carencias, ¿no? mi dolor tan grande que vivía en casa. ¿Qué crees que fue lo más fuerte que te influenció para el mal? Había muchos factores como que en mi vida importaban. El acceso a la música y a videos, información y tal del internet, ¿no? Yo tenía en mi cuarto, la economía, por así decirlo, de mi familia mejoró. Cuando mi mamá estaba al inicio sola, soltera, y nos criaba a los 5, éramos, por así decirlo, vivíamos no mal, pero dependíamos. Por ejemplo, yo tenía una beca en el colegio y tal, vivíamos como ahí. Pero ya cuando mis hermanos comenzaron a trabajar y trabajaron todos y tuvieron muy buenos trabajos, la economía de mi casa cambió. Entonces yo tenía un televisor en mi cuarto, tenía internet en mi cuarto, tenía acceso a lo que yo quisiera. Entonces, claro, mi mamá, por su ausencia, trataba de suplir todo le doy todo, si me quiere un celular se lo doy, si quiere viajar a tal lado que se vaya. Entonces, claro, las cosas, los zapatos, la ropa, todo lo que yo quisiera. Entonces, un poco todo este acceso que yo tenía a celular, a internet, a tener televisión en mi cuarto, hizo que fuera como facilísimo para mí entrar por ahí, por el camino directo a la impureza. ¿En qué momento entra Dios en tu vida? ¿En qué momentos se produce ese clic? Bueno, sí, fue difícil. Fue difícil para Dios entrar, no, y para yo dejarlo. Porque igual, fruto de toda esta rebeldía, no, de quiero hacer lo que me da la gana, Dios no tenía cabida. Viene una etapa muy fuerte que fue ya en mi último año, que es la mayoría de mi grupo de amigas, este grupo de amigas que éramos, por así decirlo, las populares del colegio, se convierten. Yo en mi colegio había 2 especialidades, 2 cursos. La mayoría de mis amigas estaban en el otro, no estaban conmigo.
pero ellas tenían un profesor que era muy bueno, de filosofía, y las invita a unas actividades sociales y conocen a un movimiento que era muy famoso, por así decirlo, en esa época, acá en Guayaquil. Y captaba muchísimos jóvenes de colegio y tenía actividades bastante lúdicas, buenas, interesantes, y eran gente muy formada, entonces te daban todas las respuestas que tú tenías. Y mis amigas, todas pasaron de la fiesta de los jueves, viernes, sábado, a ir a misa los domingos, a ir a ayudar a enfermos los sábados, a ir a rezar el rosario los viernes. Entonces a mí me parecía rarísimo, porque para esto yo trataba de que ellas cambiaran, pero ellas no me creían, no me hacían caso, me decían que yo estaba loca, que no entendía, y trataban de explicarme, pero yo no las dejaba. Pero yo recuerdo que a mí se me juntaron muchas cosas en este tiempo, que para mí fue de Dios, muchos dolores, ¿ya? Que se me hizo insostenible la careta de mala, ¿ya? La careta de mala y los amores que yo tenía que me compensaban, se fueron todos al piso en un momento. Y yo tenía la experiencia de que aunque me la pasara muy bien, me dieran todo lo que yo quisiera, me compraran todo lo que yo quisiera, hicieran todo por mí, eran amores que no me terminaban de llenar, ¿no? Yo recuerdo regresar a mi casa en la noche, acostarme y decir, esto es todo, para esto vivo. Varias veces en mi adolescencia se me cruzó la idea de esta vida no vale la pena, no quiero vivir, aunque tenía todo. ¿Y en qué momento fue el cambio? ¿En qué momento se produce el corte? Yo me acuerdo que fue una fiesta a la que habré hecho todo lo que no se puede hacer. Regreso a mi casa y me dio mucho cargo de conciencia. No, yo que no tenía conciencia de nada en ese momento, para mí fue, ¿por qué hice lo que hice? Me sentía mal. ¿Y por qué? Porque cuando entré a la puerta de mi casa, tomada y tal, mi mamá estaba en su cama dormida. Estaba muy enferma, había tenido una semana un poco dura, y en cáncer así, hay semanas buenas, malas. Y cuando la vi, dije, esta es mi realidad. O sea, yo puedo afuera decir que soy feliz, que me la paso bien, que soy genial, pero esta es mi realidad. Entré a la puerta pasé por la puerta y dije, esta es mi verdad. Cuando llegué a mi cuarto, yo decía, no importa cómo me esfuerzo, no soy feliz. Yo en ese tiempo no conocía a Dios, no me interesaba, ni siquiera pensaba que Dios pudiera ser la felicidad, pero yo tenía la experiencia muy tangible de que yo no era feliz y me dolía. ¿Y entonces qué pasó? Y ahí fue cuando una amiga de este grupo de chicas, de amigas que se convirtieron, me vino a hacer apostolado, ¿no? Me viene, no sabía que era eso, pero era lo que estaba haciendo. Se me acerca y me dice, oye, que te veo mal, ¿qué te pasa? Y yo, pues, hasta ese momento yo no dejaba que nadie entrara en mi mundo, no, nadie sabía que yo sufría. Entonces le dije con una medio sonrisa, no me pasa nada, monjita, aléjate de mí, ¿no? Y ella insistió, aunque la traté muy mal, ¿no? Insistió, y como vio que yo no cedía, ¿no?, a mi dureza, lo que me dijo fue, mira, no sé qué te pasa, no sé qué quieres, pero si te sientes mal, recuerda que hay una solución y tal vez tú no lo sabes. Hay una persona que te puede hacer feliz de verdad y es Dios. Yo me le reí en la cara poco más y se fue, ¿no? Pero esa idea que ella me dijo se me quedó en la cabeza. Porque ella dice que Dios puede darme felicidad si Dios no existe. Cuando comencé a verla, comencé a ver qué era lo que hacía, ¿no? Y me daba cuenta que en todos los recreos iba a la capilla a rezar. Mi amiga notó que yo comencé por lo menos de fuera, ¿no?, a ver qué era lo que hacían, y se me acerca un día y me dice, mira, te invito, va a haber una actividad que es buenísima, dura 3 días y va a ser genial, tienes que ir. Entro en una charla, me puse al final, como no quiero estar aquí, mi actitud era así como, esta gente boba, ¿qué está haciendo? Y me senté al final, cuando veo que se sube el charlista, que era un chico joven de otro país, creo que era de Brasil, lo notaba por su acento, pero era muy joven y me llamaba la atención que fuera tan joven, era muy atractivo, y yo decía, ¿qué hace un chico? Y cuando se presenta dice que es consagrado. Y yo, un chico que tiene tan buena apariencia, ¿qué hace consagrado? ¿Qué es eso? Y él dice que él no se va a casar, que su vida es para Dios.
Me acuerdo que escuché su charla, que era sobre el mundo, y todo lo que dijo me parecía que me golpeaba, ¿no? La música que escuchas, los chicos con los que sales, la ropa que utilizas, las frases que dices, todo es una mentira. Cuando él hablaba de que las personas, que los jóvenes muchas veces viven engañando, o sea, aparentando algo que no son. Y él hablaba de que nadie te conoce. Y yo decía, eso me pasa a mí. La experiencia que yo recordaba de la semana pasada, en esta fiesta que yo había entrado por la puerta, ¿no? Y que había dicho, esta es mi realidad, nadie me conoce, la estaban diciendo ahí. Entonces me sentí muy identificada y de ahí para adelante yo me acuerdo que esa noche que regresé a mi casa pensé, bueno, no pierdo nada si le doy una oportunidad a esto. Voy a tratar de vivirlo bien. No sabía nada, solamente dije voy a tratar de vivirlo bien. O sea, si me dicen que rece, rezaré. Si me dicen que vaya a la misa, iré. Si me dicen que rece el rosario, lo voy a rezar. Vamos a ver qué pasa. Fue como una apuesta a decir, ya no tengo otra solución, vamos a ver qué pasa. Y dejé todo un fin de semana que pudo haber sido fiestas para ir a esta actividad. Llegué a mi casa el lunes y lo primero que hice fue sentarme en mi computadora y decir, voy a borrar todo lo que no sea de Dios o que ofenda a Dios. Me quedé con 3 canciones en la computadora, borré todas las cosas, cerré todas mis redes sociales, le dije, mamá, por favor, quítame el televisor del cuarto. O sea, fue un cambio radical. Y cuando llegué al colegio fue más radical todavía. O sea, dejar de ser bully, tratar bien a las personas, incluso pedirle disculpas a las personas que había tratado mal, ofendido. Me costó muchísimo. También incluso la opción por la vagancia que yo hacía todo el tiempo, que era copiar y todo lo mal que me iba en el colegio, fue ahora me voy a forzar, ¿no? Los profesores notaron un cambio de actitud, ya no era el punto que le hacía imposible la clase, ¿no? Que trataba siempre de boicotear las clases, sino ahora era alguien que trataba de ayudar. Todo lo hacía porque yo decía, voy a ser buena, yo he sido mala, voy a ser buena para ver si me gano esa felicidad que Dios dice que nos puede dar. Al inicio había mucho ardor por dejar las cosas, pero ya después, cuando ya la vida va sentándose, ya no, el ardor ya no estaba, el sentimiento tampoco. Entonces ahora soy yo hablando con la pared, decía, ¿no? Entonces dije, no pasa nada, voy a traer libros y voy a leer. Y comencé a leer y mi oración era leer, formarme y ya está. Como Dios para mí eran argumentos lógicos, razonables. Entonces me encantaba la apologética, defender la fe y tal, me comencé a formar, pero todo eran ideas, ¿me entiendes? No era un conocimiento con una persona, ¿me entiendes? Entonces comencé a dejar un poco la oración y comencé a concentrarme más en las actividades. ¿Por qué dejaste la oración? Porque en oración muchas veces yo tenía la experiencia de que Dios quería como ver las llagas que tenía yo en mi corazón, las heridas que tenía, esos dolores que tenía por lo que había vivido con mi mamá, por lo que había vivido con mi papá, por las experiencias duras de soledad, incluso por la experiencia de pecado tan fuerte que viví cuando yo era chica, cuando estaba en la adolescencia. No todos los temas de la impureza, el odio y tal, eran cosas que Dios quería reconciliar, que quería sanar en mi corazón, pero eso implicaba dejarlo que lo vea, lo que me avergonzaba, que viera lo que me dolía, que viera que me viera débil. Y a mí no me gustaba dejarme ver débil. Mira que eso lo aprendí cuando era muy chica, cuando entré al colegio. No me van a ver nadie nunca más débil, nadie nunca más va a ver que sufro. Ahora yo veía que eso era mi principal obstáculo cuando yo estaba rezando. No lo entendía, lo entendí mucho tiempo después. Pero ese fue el principal obstáculo en mi oración. No dejar que Dios me conociera de verdad. O sea, que viera mi corazón, su debilidad, sus dolores, su pecado para que lo cure. Todavía veía un poco como un Dios que juzga mucho lo que haces. Entonces trataba por eso hacía todas las cosas bien, para que me viera buena, ¿me entiendes? Y olvidara o no viera nunca lo malo de mi corazón, o sea, lo que yo veía que no estaba bien. Entonces no le dejaba que Dios, por así decirlo, entrara en todos los cuartos de mi casa, sino había uno que era el más importante al que no le permitía entrar. Entonces eso también hizo que poco a poco la oración fuera rutinaria, no un encuentro con alguien, porque Dios por ahí era monotemático, pues que quería eso, y yo como no le dejaba, terminó siendo para mí la oración lo menos importante. Entonces, ¿qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con tu relación recuperada y con tu relación
de escucha, no, pero sí de formación. ¿Qué pasa con tu relación con Dios? Pasó mucho tiempo aunque volvió a la experiencia anterior, ¿no? La de no me siento suficientemente feliz, solo que antes era por el mundo, porque el mundo no me respondía, pero ahora era mucho más fuerte, porque era no me siento del todo feliz, pero ahora ya hago cosas buenas. Entonces, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Si haciendo todo lo bueno, igual siento que algo me falta. No, hay algo que me falta y no entendía qué era. No sabía qué era. Y fue cuando yo me acuerdo que conocía a unas monjitas que eran miembros del movimiento también, una rama de consagradas, pero que usaban hábito, porque para esto yo al hábito y a las monjitas como tales les tenía un poquito de distancia porque me parecían aburridas, me parecían lo que sea, y no les hablaba. Pero justamente una de ellas, que era muy buena, muy cercana, alegre, joven, comenzó a entablar una amistad conmigo en alguna actividad del movimiento en el que nos topamos. Y comencé a conocerlas. Y a ella le conté, como había una amistad, le conté esta experiencia que yo tenía, de que no me sentía feliz y no sabía qué era. Ella me propuso algo muy bueno que fue, que Dios permitió en su tiempo, que fue empecemos a discernir. Vamos a comenzar a discernir el tema vocacional. Para esto yo sí me lo había planteado alguna que otra vez en mi vida, pero cuando medio lo conversaba me decían es que tú estás muy chica, tienes que conocerte más. Y yo, por así decirlo, ese tema lo iba un poco aplazando porque yo era muy chica y tenía que conocerme más. Entonces no lo tocaba. Pero esta hermana me dijo, no, vamos a afrontarlo. Y yo dije, bueno, y después de un par de meses de conocer más esta comunidad y tal, como a mí me respondía mucho la actividad, y aquí era una actividad mucho más intensa, porque una cosa es ir a todas las actividades del movimiento, dirigir grupos y tal, y otra cosa es darle toda tu vida a Dios. Yo dije, tal vez lo que me hace falta es eso. Y fue como empecé un proceso de candidatura. Fui candidata con estas hermanas, duró casi 2 años y medio, más o menos. Me acuerdo que llegó el tiempo, ¿no?, de irme a Lima, que es la casa en Lima, en Perú, queda la casa de formación de esta comunidad, y fui. Hice una experiencia apostólica, experiencia comunitaria, perdón, que es pasar un mes entero viviendo como todo lo que viven ellas, junto con ellas. Y después de este mes, entrar a formación, si es que era tu vocación, o si veíamos que no, salir a la vocación del matrimonio. ¿Y qué pasa? ¿Sale bien esto o...? Pero, claro, cuando tú ya vives ahí, la oración es como la columna vertebral, ¿no? Entonces, los ratos de oración eucarística, eran importantísimos. Eran el motor de la vida de una persona consagrada, de una persona religiosa. Y yo notaba que ahí había algo que pasaba. Yo iba a rezar y me distraía, me dormía, no podía, no era para mí lo más importante del día. Para mí lo más importante del día era cuando salíamos a misionar, cuando tenemos las charlas, que eran formación, que me encantaba, pero la oración no. Y yo me acuerdo de que un día era un jueves y nos dicen, va a haber vela, ¿no?, toda la noche de oración al Santísimo, y a mí me toca un turno. En la madrugada voy. Y ya casi que me acomodo como para comenzar a leer mi libro durante toda la hora, ¿no? Pero comencé a rezar, ¿no? Y tuve una experiencia muy profunda de decir, ¿cómo te vas a entregar a alguien si no lo conoces? ¿Cómo puedes decir que le vas a dar toda tu vida cuando ni siquiera puedes hablar con él una hora? Y comencé a dudar, ¿yo tengo realmente una relación con Dios? Yo lo conozco. Él me llamó. Y fueron preguntas que nunca antes me lo había hecho y que en ese momento fueron radicales. De ahí, si antes yo estaba súper bien, ya faltaba una semana para que se acabe la experiencia. Y todo apuntaba que yo iba a entrar a formación. Pero después de esta experiencia de oración, que fue como para mí de Dios, ¿no?, toparme con la realidad de que todo es como, pues son cosas muy buenas, pero en el fondo es como una pantalla, porque de fondo no hay una relación con Dios. Y en un momento pensé, ¿no?, todo esto es mentira. Todo esto es mentira.
Y al día siguiente, con este miedo que me dio tan fuerte, fui donde la persona que dirigía las experiencias, que era una hermana, y le dije, no le dije la verdad, la transparencia me costaba muchísimo. Yo no le quería decir que me había dado cuenta que todo era una mentira. Y decía, no, ¿qué va a pensar la hermana? Entonces solamente le dije, no, hermana, ¿sabe qué? Tengo mucho miedo que mi mamá se muera y la extraño mucho, quiero ir a cuidarla. Y le dije, no, yo no puedo decir que quiero dar mi vida para cuidar a los enfermos, a los pobres, si a mi propia mamá que está enferma no la estoy yendo a cuidar. Yo creo, hermana, que Dios no quiere esto ahora, que yo tengo que cuidar a mi mamá. Ella me trató no sé, pues de entender un poco qué era lo que estaba pasando dentro de mi cabeza, porque era una decisión importante lo que le estaba diciendo. Pero al final, como eso no es muy libre, dejó que volviera. Y volví como candidata, porque cuando yo le dije esto, nunca vimos como que, ay, sí, es porque ella se ha dado cuenta que su vocación es el matrimonio, ¿no? Sino porque yo decía que en este momento Dios quería que yo cuidara a mi mamá. Y vuelves como candidata, ¿y cuánto dura esto? ¿Qué pasa? ¿Que lo dejas, sigues, continúas? Recuerdo que un día decidí, no sé, no ir más a la comunidad. No, es que yo no puedo vivir esa mentira. Es que me costaba muchísimo, pero al mismo tiempo yo decía que yo sí quería, yo decía que Dios era la respuesta de mi vida, yo sí sabía, pero no lograba relacionarme con Él y eso me frustraba, no sabía hacerlo. Y tampoco quería que nadie me ayude, porque no le pedía ayuda a nadie, entonces era uno vivir en esa negación. Yo sentía que Dios un poco se había rendido conmigo, como que yo no puedo, no soy capaz. Y como esa puerta tan grande de relación con Dios se cerró cuando dejé de ser candidata. Para mí fue así. Y fue entrar en una etapa de mi vida muy distinta y muy dolorosa también. Mayra, te tengo que interrumpir porque nos hemos quedado sin tiempo. Amigos, el próximo día, la próxima semana, seguimos con Mayra. Ahora nos vamos a quedar ella y yo conversando un poquito y la próxima semana pues podréis disfrutar de este testimonio que ahora mismo se ha puesto lo más interesante, ya lo sé. Gracias por estar ahí, gracias. ¿No? Y simplemente para mí fue un corto con esto, se acaba. Con todas las ideas que le ha puesto la Iglesia, que son normas que no sirven para nada, que en el momento en el que usted se deshaga de esas cosas, de esos estereotipos, de lo que está bien y está mal, va a poder ser libre y va a poder ser usted misma. Ahí empezó la cadena de como una espiral que va hacia el fondo. Era como abrir un poquito la puerta a la posibilidad de creer que tal vez Dios sí me pudiera perdonar, porque yo decía, las cosas que he hecho son muy malas. Y ahí fue cuando cambió las cosas. Tuve una experiencia muy bonita en la que experimenté como la Virgen me decía que sí podía.